Tenemos la grandísima suerte de contar con un cocinero de altura, con Nacho Manzano. Bienvenido, Nacho. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Es un fenómeno. Porque hoy vamos a disfrutar como auténticos caimanes. Tenemos a Nacho Manzano, un 2 estrellas Michelin, un auténtico campeón, uno de los mejores cocineros de este país. ¿Qué país? De Europa. De Europa, no, del mundo. Un puto crack. El ganador del Premio Nacional de Gastronomía 2021 al mejor jefe de cocina es Nacho Manzano. Felicidades, Nacho, y un abrazo desde Caramuñoy. Y qué mejor que contar con uno de los mejores cocineros de toda España y reconocido a nivel internacional. De aquella, cuando yo empecé, la cocina no era como ahora. Era una profesión con muchísimo menos foco mediático y menos dignificada que lo que es hoy en día, ¿no? Fui con la clara intención de abrir un restaurante en la casa donde hoy está Casa Marcial, la casa que nos vio nacer, ¿no? ¿Qué tal la experiencia en Londres? El salir de España y presentar los productos españoles, asturianos en Londres. El último proyecto, si no me equivoco, es un restaurante desubicado. ¿Cómo es eso? Tú eres capaz de mezclar la tradición gastronómica asturiana con innovación. ¿Cómo logras ese equilibrio? Un restaurante como Casa Marcial solo puede estar abierto si tú cada año tienes un margen de mejora y quieres hacerlo. Y al final es una forma de vida y un modelo de vida más que un modelo de negocio. Yo siempre tengo una máxima con todo mi equipo humano. Tenemos que ser un poco mejor que el 24, que el 23, y ahora el 25 tiene que ser mejor que el 24. ¿Cuál es el ingrediente asturiano y plato asturiano que más te gusta trabajar? ¿Tú por qué crees que ahora los cocineros tenéis esa relevancia? ¿Tú te acuerdas de la primera vez que recibiste una estrella Michelin? ¿Qué sentiste? Tú cuando pones el mandil y te levantas cada día a trabajar no buscas estrellas, tú buscas tu satisfacción del cliente, ¿no? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un podcast de Personas que dan vida, el podcast de la Fundación Caja Rural de Asturias. En el podcast de hoy tenemos la grandísima suerte de contar con un cocinero de altura, con Nacho Manzano. Bienvenido, Nacho. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Lo primero, gracias a ti por venir, por estar con nosotros y por aceptar la invitación, porque dentro de nuestros ejes de actuación, que son la sostenibilidad, el impacto en el territorio, el divulgar, en este caso sería la gastronomía, nos encajabas perfectamente y qué mejor que contar con uno de los mejores cocineros de toda España y reconocido a nivel internacional y que estrellas Michelin y que vengas aquí y saques un ratito para hablar. Oye, yo lo primero de todo quería que, aunque te conoce ya todo el mundo, que te presentaras, que nos hablaras un poco de quién es Nacho Manzano, dónde te criaste, cómo tu infancia ha marcado tu futuro, la cocina. Desde pequeño seguro que has hablado y escuchado en casa hablar de cocina y cómo eso ha hecho que seas hoy el cocinero que eres. Bueno, pues nada, buenas y un placer, digo otra vez, de vuestra invitación y bueno, intentaré explicar un poco, pues eso, que ahora mucha gente tampoco sepa, muchos sí y otros no mi trayectoria. Bueno, yo nací en el restaurante que es hoy Casa Marcial, en esa casa, ¿no? Hace 53 años ya. Y bueno, yo creo que mi historia, bueno, pues es la de tantos jóvenes de aquella época que a veces, bueno, pues buscabas un oficio cuando tú decidías ya que los estudios o no eras muy buen estudiante, como fue mi caso. Y entonces, bueno, pues el haber nacido en donde mis padres tenían un bar tienda, de aquellos tantos que había por toda la geografía asturiana, ¿no? Y eran modelos de negocio que cubrían un poco las expectativas socioculturales y económicas del momento, ¿no? Eran un poco los puntos de encuentro donde la gente pues iba a comprar lo que no podías tener al alcance de tu mano. No había tantos coches, era un modelo de vida, pues, bueno, muy particular, de cercanía. Entonces, claro, estos pequeños chigres, bares tiendas, que hacían un poco de esa labor también social, por qué no decirlo, y era un pequeño negocio, pero que, bueno, pues tenías, yo me acuerdo que en mi casa se vendía de todo, ¿no? Desde colonia hasta comprabas unas madreñes o comprabas unas botas de agua o un caldero para ordeñar el ganado, ¿no? O sea, al final era un sitio, pues bueno, como tantos y tantos, como digo, había en Asturias. Yo me crié allí y, bueno, pues todo esto sufre una transformación y una evolución y mi madre pues también hacía comidas por encargo de cuando en vez, que era una cosa muy curiosa porque la gente encargaba igual la comida para un mes vista, ¿no? Oye, pues dentro de un mes venimos, tal, celebraban algo y entonces y encargaban una comida que esto era así. Y luego, bueno, pues hacías a veces, pues eso, los típicos gente que venía y ahora tomaba 4 botellas de vino y oye, pues ahora pues unos chorizos, unos huevos o lo que había de una manera modesta, unos tortos de maíz y en esto. Entonces yo soy el tercero de 4 hermanos, hermanas, bueno, son 3 hermanas y yo,
¿Vale? Y ahí nacemos y ahí nos criamos, ¿no? Y yo desde muy pequeño, cuando pasaban estas cenas o estas comidas de encargo que pasaban en casa, yo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Me llamaba mucho la atención y me encantaba el ambiente que cogía la casa, ¿no? Porque esos días eran de fiesta. O sea, tú pasabas del vino del aldeano de los alrededores jugando la partida y del vino y la cerveza y una partida de las cartas, a ese día la casa se vestía de puesta de largo, se abrían vinos buenos, mi padre tenía unos pocos vinos ricos, venía gente a Casa Marcial a comer y entonces, claro, aquello era como una puesta en escena absolutamente diferente al día a día del chigre del bar tienda, que bueno, pues que era una economía mucho más de guerra y menos interesante, ¿no? Qué bueno. Entonces yo, claro, conozco esto desde crío, me crío en este ambiente y enseguida me llama la atención y me gusta y me atrapa. Cuando tengo que decidir, oye, si sigo estudiando, hice los estudios primarios, yo ¿qué quiero ser? Yo quiero ser cocinero, ¿no? Porque había visto eso en casa y me parecía como algo muy, muy, muy atractivo como profesión, ¿no? A mí un restaurante, yo cuando iba a comer con mis padres, las pocas veces que podías salir a comer con tus padres fuera de casa, me lo pasaba tremendamente bien cuando iba a un restaurante. De aquella, cuando yo empecé, la cocina no era como ahora. Un cocinero era una profesión con muchísimo menos foco mediático y menos dignificada que lo que es hoy en día, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no tenía... Pero yo a mí, pues yo creo que lo sentía, ¿no? Creo que lo llevaba dentro de ese crío. Sí, como te digo, me gustaba mucho, me llamaba la atención todo lo que era relacionado con la cocina, yo veía un restaurante cuando venías a Oviedo una vez cada Pascuas a Ramos, algo con tu madre de crío, a comprar una chaqueta para empezar el cole, por ejemplo, y yo veía un restaurante y me llamaba más la atención que una juguetería, ¿sabes? O sea que yo creo que ya nací un poco cocinero. Y luego, pues nada, me fui de muy crío, porque mis padres tenían un amigo en Gijón, Casa Víctor, un restaurante que era muy bueno en aquella época, y como yo tenía esa ilusión, pues oye, me dijo Víctor, nada, que venga conmigo y a ver si le gusta y que aprenda y tal y cual. Y ahí me tiré 7 años, pero yo ya quería, yo cuando marché a Gijón, a tener un contacto con una cocina profesional y a ver si pues, era mi profesión o no, y me gustaba y tal y cual, yo ya y fui con la clara intención de abrir un restaurante en la casa donde hoy está Casa Marcial, la casa que nos vio nacer, ¿no? Bueno, pues fue un sueño cumplido, ¿no? Un sueño hecho realidad de un crío, porque al final, tú montar un restaurante como Casa Marcial o a lo que fue derivando con el paso de los años, que ahora cumplimos 31 años, no era el sitio ni la ubicación más lógica, porque estábamos alejados. Claro, en una pequeña aldea, alejados, claro. Que bueno, hoy lo miras en perspectiva y sí que hay muchos modelos como los nuestros. Pero bueno, a priori no era el sitio más adecuado, está claro. Y Casa Marcial, que comentabas, es el buque insignia del negocio, ¿no? De la familia. ¿Qué otros restaurantes habéis abierto y qué significado tiene? Porque son diferentes. ¿Qué significado tiene cada uno de ellos para vosotros? Bueno, pues nosotros hicimos algunas colaboraciones con otros restaurantes, como asesoramientos y todo esto. Luego, en el 2008, surge lo de Londres, con Ibérica, del cual nosotros dirigimos la cocina y llegamos a tener 7 u 8 restaurantes. Que digo llegamos a tener porque 2 se cerraron después de la pandemia, porque en el Reino Unido ha pegado fuerte y cerramos el de Manchester y de Glasgow, pero tenemos en la actualidad 4 en Londres y 1 en Leeds. Luego nuestro siguiente proyecto fue en Asturias, que fue Gloria, en el 2014, aquí en la calle Cervantes en Oviedo, que fue un sitio espectacular. Gloria fue un pequeño homenaje que le hice yo a mi abuela materna, que no conocí, pero siempre mi madre me decía, tu abuela le encantaba la cocina y su ilusión era tener un restaurante. Y él también me dijo alguna vez como tener un restaurante en Oviedo y tal y cual. Entonces cuando abrimos este restaurante le hemos puesto el nombre de mi abuela en honor y un poco en homenaje a ella, que además, pues ya te digo, yo no la llegué a conocer y falleció muy joven la pobre mujer, mala suerte y al final pues eso. Después de Gloria, te lo explicas un poco cronológicamente hablando, ¿eh? Sí, genial. De Gloria a Oviedo en el 2016 fue Gloria Gijón. Después... perdón, antes de los Gloria, el primer restaurante que hicimos después de Casa Marcial fue La Salgar, en Gijón, que duró 16 años, del 2004 al 2020, justo a la pandemia, donde ahí lo dirigía mi hermana.
Porque también tengo que deciros que detrás de Nacho Manzano, pues que a veces yo toda la popularidad a veces se vuelca en una persona. He tenido también la suerte de que mis hermanas, tanto Sandra como Esther, como Olga en su momento, me apoyaron y enseguida se sumaron conmigo al restaurante, a Casa Marcial, al proyecto, y nada de sin ellas pues podría haber sido... Luego quiero preguntarte un poquito de, oye, cómo llevar a cabo un proyecto familiar, porque al final, oye, pues estás con tus 2 hermanas, con un sobrino. Luego te hago una pregunta sobre ello. Y luego la Sagar de Gijón, pues eso también consiguió una estrella Michelin y fue un restaurante absolutamente, yo lo puedo decir, a lo mejor no es correcto que yo lo diga, pero fue un restaurante importantísimo en Gijón. O sea, con un súper asentado, con una trayectoria buenísima, una solvencia y un sitio pues, de prestigio bueno donde yo creo que dejó un hueco importante, pero bueno, las condiciones no se dieron para seguir con él y ya te digo, fueron 16 años preciosos. Luego en el 16 abrimos Gloria Gijón. Luego ya hicimos, bueno, en el 20, antes de la pandemia, justo cogimos un hotel precioso en la zona en el ayuntamiento de Piloña, que era el Palacio de Rubianes, ahora llamamos Narvasu. Dentro del Palacio de Rubianes, un sitio espectacular. ¿Y por qué Narvasu? Bueno, Narvasu es, allí tenemos maíz plantado. El Narvasu es cuando tú al maíz le quitas las mazorcas, lo que decimos en Asturias, les panoyes. Sí. Entonces queda el tallo seco con las hojas, que eso se tritura y se da para el ganado. Y eso es el Narvasu. Anda. Y entonces, bueno, la palabra asturiana a mí me sonaba bien, me gusta cómo suena y bueno, y tiene todo el sentido del mundo porque ahí en Narvasu pues tenemos 2 molinos para moler el maíz y para sacar la harina y bueno, creo que era un nombre que le venía bien al proyecto, ¿no? Y ese tiene estrella Michelin verde. Eso es. Vale. Sí. Que luego quiero preguntarte acerca de las estrellas Michelin, estrellas Michelin verde. Pues muy bien. Y NM también, ¿no? Bueno, eso es. Luego ya Nastura. recientemente, después de eso, hicimos en el 22 Nastura y NM, que bueno, pues es la parte más gastronómica, está dentro de Nastura, pero bueno, totalmente independiente, donde hacemos alta gastronomía y digamos que puede ser pues como la parte más casa marcial, urbana que tenemos, ¿no? Y Nastura, que es pues, un sitio muy ecléctico también, con muchos estilos de cocina. Te puedes tomar desde una pizza, un buen pescado, una carne, nuestras croquetas, los platos más célebres de casa marcial. Bueno, pues... Bueno, estabas hablando antes sobre Londres. ¿Qué tal la experiencia en Londres? El salir de España y presentar los productos españoles, asturianos en Londres. Buenísima, ¿no? Yo creo que al final es súper inspirador. Una ciudad con muchísima competencia. Londres no es fácil porque bueno, los costos son carísimos, los alquileres, hay muchos restaurantes, muchísimos, de todos los conceptos. O sea, es una plaza complicada, ¿no? Y bueno, y más aún, yo creo que también del Brexit, o sea... Claro. Pero bueno, como experiencia y como también dificultad, pero eso también te hace, bueno, pues tener que pensar más las cosas y es un sitio, bueno, muy atractivo, ¿no? Para trabajar. Y el último proyecto, si no me equivoco, es un restaurante desubicado, ¿no? ¿Cómo es eso? Si me lo puedes explicar, que es en una página web, ¿no? Sí, Hermanos Manzano. Sí, eso es. Bueno, queríamos también ser un poco rupturistas, un poco que la gente piense, ¿no? Porque eso de un restaurante desubicado, a priori dices, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué narices es, no? Sí. Pero bueno, nosotros en plena pandemia hicimos con la cocina nuestra más tradicional. Ya estábamos aburridos en ese parón obligatorio que tuvimos y como somos un poquito inquietos y un poquito peleones, ¿no? Y nos gusta trabajar y dijimos, oye, mira, vamos a hacer con la comida más tradicional, como bueno, pues el arroz con pitu, la fabada, las croquetas, y entonces montamos para mandar a las casas. Fue un gran éxito y eso nace ahí, nace en el 20, pero después, bueno, pues quisimos darle un paso más, hacer más cosas, más variedad de platos y bueno, pues apoyas en una página web chula, tú puedes pedir la comida hoy por la mañana y al día siguiente la tienes en cualquier punto de España por ser frío y por eso también, bueno, pues dijimos un restaurante desubicado, ¿no? No nos gustaba el término tienda online, queríamos ser otra cosa y bueno, pues optamos por este nombre, esta marca, ¿no? Que al final
sí que es un poco chocante, pero creo que también ahí está también un poquito la parte de la magia, ¿no? De la marca en sí misma. Qué guay. Mira, cuando, oye, pues sabía que ibas a venir y hablaba con gente y les decía, oye, pues va a venir Nacho Manzano. Todo el mundo, y cada vez que leía cosas tuyas, todo el mundo ponía en valor que tú eres capaz de mezclar la tradición gastronómica asturiana con innovación, con formas de cocinar contemporáneas. ¿Cómo logras ese equilibrio? Bueno, yo cuando entro en Casa Marcial y quería ya en el 93 que el restaurante fuese diferente, no diferente, pero yo sí quería hacer algo como que no sea tan, bueno, a ver, o lo habitual que se hacía bueno, pues ya nació con una vocación de hacer una cocina un poco más personal, digamos, y una cocina, pues esto que dándole una vuelta de tuerca, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Nosotros no teníamos muchísimos argumentos. Yo no había estado en restaurantes, había estado en Gijón y ya fui a Riondas. No había estado en grandes chefs, en grandes casas. Tenía la técnica que tenía, pero tampoco era justa porque cuando estás en un sitio nada más y bueno, pues al final quieres hacer algo diferente, tienes que estar formado y nutrido de conocimiento para poder tus ideas llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, de mano fueron años un poco complicados en el sentido de que, bueno, tenías hasta un poco cierto complejo, podríamos decir, en alguna manera, porque dices, jo, pues no, querías hacer no sé, pues un foie de pato, por un ejemplo, ¿no? Que de aquella era como muy novedoso y era como alta cocina francesa, productos que tú nunca habías trabajado, pues un pichot, una vieira, ¿no? Entonces yo enseguida tenía que apoyarme en lo que había comido de crío de casa, lo que mis padres cultivaban, lo que a mí me era afín, lo que había visto en Gijón, pero tampoco quería hacer una cocina marinera como la que era de Casa Víctor. Creo que además yo tenía como que dar lealtad a donde había estado, tampoco quería copiar los platos. Pero bueno, tenía una visión y un conocimiento sobre la cocina del mar que tampoco antes de marchar no tenía. Entonces yo con toda esa mi pequeño mundo, como digo, lleno de complejos, pues me esforcé mucho en poder dictar un mensaje un poco más personal y hacer una cocina que tuviera pues cambiando un poco las formas, siempre en pro de mejora, ¿no? No el cambio por el cambio, porque yo, por ejemplo, la tradición me encanta respetarla al máximo y sigue todavía siendo mi fuente de inspiración. Entonces, bueno, a tu pregunta, cómo mezclar la tradición y con eso y ese común denominador que se puede opinar de mí, de tradición e innovación, pues primero eso, respetando muchísimo la tradición, subliminándola al máximo que tú puedas, sin quitarle esencia, y a partir de ahí, pues pasándola un poco por tu filtro, por tu manera de pensar, ¿no? Como cocinero. Y bueno, creo que el resultado, pues eso, es una cocina bastante identificable con nuestra casa, con nuestro estilo y tiene, pues a lo mejor un poquito de cuño personal, que es lo bonito o lo que yo busco cuando voy a un restaurante que me interesa, ¿no? O a un cocinero que me interese. En relación a la comida asturiana, quería preguntarte, esta pregunta tiene como dos facetas, una como cocinero y otra como consumidor. ¿Cuál es el ingrediente asturiano y plato asturiano que como cocinero más te gusta trabajar y como consumidor te gusta comer? Bueno, es difícil esa pregunta porque nosotros... Son muchos, ya lo sé, pero sí, si te tuvieses que quedar con uno... Son muchos. Bueno, yo me quedaría con los pescados azules. Mira, ahora estamos ya con el bonito, con la sardina. Yo creo que el pescado azul que hay en Asturias, bueno, que entró en cornisa cantábrica, pero creo que tiene una personalidad increíble, ¿no? Y te da unas posibilidades súper importantes y variadas y da para dotarlo de muchísima imaginación y poder, digamos, es muy versátil, aguanta mucho, tiene mucha personalidad, es muy elegante. Las caballas, las sardinas, el bonito. Este año una temporada de bocarte increíble. Creo también eso que nos identifica mucho como territorio, ¿no? A los asturianos. Claro. También a toda la cornisa cantábrica. Y bueno, a mí me enamora. Si tengo que darme ojo con uno, pues, y en esta época en la que estamos y estamos haciendo esta entrevista, pues me diría los pescados azules. ¿Cómo ha cambiado tu forma de entender la cocina a lo largo del tiempo? Porque me decías antes que Casa Marcial ha cumplido 31 años. Seguro que no es lo mismo que cocináis ahora que lo que cocinabais hace 5, hace 10, hace 20 años, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Y también el consumidor. ¿Notas que el consumidor pide cosas diferentes? ¿Una forma de comer diferente? Bueno, sí, 31 años cambia mucho. Lógicamente, habría que hacer una reflexión bastante profunda de
de esa evolución y cómo fue. Pero yo, en cuanto a cocina, en cuanto a lo que es mi manera de entenderlo y casi la cocina de casa marcial, ha sido como una prolongación constante, pero la visión y, digamos, y los conceptos y las formas y la manera de pensar y tal sigue siendo, casi me atrevería a decir, casi la misma, ¿sabes? Evolucionada con el tiempo, lógicamente, pero en esencia, en lo que es la manera de pensar y cómo sacar también rendimiento a lo nuestro y esto, hay un común denominador importantísimo a Casa Marcial de ahora, del año 93, cuando abrimos, o 94, 95, ¿no? 96, que ahí fue cuando empezamos también a dar dimos un poco más de acelerón hacia la alta cocina, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo denominarlo, que no encuentro la palabra que más me guste, ¿no? Y en cuanto al cliente, pues también, lógicamente, yo creo que hay evolución y también un poco de involución, o sea, no a partes iguales, pero sí es cierto que las memorias del gusto hacia esa parte más tradicional o auténtica a veces se pierden porque las formas de vida hoy son muy diferentes y cada vez, por desgracia, aunque todavía aquí, bueno, pues no tanto, pero se cocina menos en casa. Claro. Y hay menos cultura gastronómica en un apartado, ¿no? Luego es también cierto que hoy la gente viaja más, sabe más, come otros tipos de cocina y el comensal también tiene un conocimiento y un bagaje que a lo mejor de aquella era más escueto. Pero también, a su vez, como te digo, también se ha perdido una parte importante en cuanto a eso, pues a probar platos, sabores, formas de cocinar más antiguas, más asturianas, más auténticas, que hoy hay personas, pues no sé, de 30 años que a lo mejor ya no tuvieron acceso, ¿no? Claro. Porque es así. Entonces, bueno, nunca hay una, digamos, verdad absoluta o una mejoría siempre al 100%, ¿no? Siempre que cuando el paso del tiempo yo creo que ganas unas cosas y te pierdes otras. Antes me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención y es que cuando eras pequeño y querías ser cocinero, pues quizás no era una profesión tan bien vista como es ahora. ¿Por qué crees que ahora se ve tan bien a los cocineros? Pensaba yo que quizás ahora hay programas de televisión que han puesto en valor la figura de los cocineros. ¿Tú por qué crees que ahora los cocineros tenéis esa relevancia Bueno, en medios, yo en creo, redes? sí, yo creo que la profesión de cocinero es muy importante para la sociedad, ¿no? No voy yo aquí tampoco a postularme ni ser el que diga lo importante que es la figura de un cocinero, creo que a lo mejor no me toca a mí, pero bueno, creo que la comida y la cocina, ante todo, es cultura, ¿no? Y esto es innegable, eso por un lado, ¿no? Y esto creo que ya tiene un valor en sí misma muy, muy importante. Luego la cocina y la alimentación es también salud, esto es innegable, incuestionable, yo creo que si tú comes bien, tienes una buena dieta y te cuidas la alimentación, vas a evitar muchas enfermedades y vas a estar mucho más, una calidad de vida y mucho más eh, feliz. Y esto también creo que es importante. Luego yo creo que la cocina como motor, como locomotora de negocio y de dignificar un territorio y con lo que conlleva, con lo que supone el turismo para nuestro país y también para nuestra comunidad autónoma en particular, como marca y como prestigia una zona, un territorio, una comunidad autónoma, bueno, pues esto. Y todas estas cosas hacen de que hoy la cocina pues viva el momento de esplendor que está viviendo. Yo digo que a veces, bueno, pues como tú bien dices, nosotros cuando yo empecé, un cocinero era una profesión con muy poquita estatus social, o por no decir casi ninguno, y hoy esto se ha volcado al 100%. A veces yo pienso, bueno, ¿se ha un poquito desmesurado? Bueno, tampoco. ¿Por qué? Porque yo esto también lo opinaba, pero tú hoy, 2 restaurantes buenos en un municipio sin ningún interés, porque, digamos, paisajístico o menos turístico, hace que eso genere un tráfico y genere que vaya gente a ese sitio y genera que ese sitio tenga una atracción. O sea, creo que la cocina hoy, esto es muy importante, ¿no? Y podemos encontrar un pueblo muy pintoresco y muy guapo y muy bien situado, pero si no tiene 2 o 3 restaurantes buenos, va a ser bueno, está cojo. Claro. Desde el punto de vista turístico, ya te hablo, y esto es así. Entonces, yo creo que la cocina hoy mueve negocio, mueve dinero, pero en el buen sentido, porque
como te digo, creo que ante todo es cultura, ante todo la alimentación y comer bien es casi un derecho que teníamos todos. Es muy placentero, creo que genera, en torno a la mesa se genera, bueno, pues creo que todos los asturianos bueno, y a nivel universal se celebra, o las cosas importantes siempre se celebran con comida, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, pues esto. Entonces creo que la cocina trasciende mucho más allá del mero hecho bueno, pues de cocinar y comer, sino que creo que por muchos aspectos es algo importante. Quería preguntarte sobre los premios, los galardones que habéis recibido durante todos estos años. Tenéis 3 estrellas Michelin, 2 estrellas Michelin verde, 3 soles Repsol. Esos reconocimientos a vosotros, que cuando los recibes, bueno, porque una estrella Michelin es algo muy grande dentro del mundo de la cocina. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que recibiste una estrella Michelin? ¿Qué sentiste? Sí, absolutamente, claro que me acuerdo. Fue en el noviembre del 98. Nosotros dimos en la guía del 99 con una primera estrella para Casa Marcial. Ajá. Pues una alegría enorme. Y al final para nosotros es también vital, ¿no? En sitios tan recónditos, Claro. que estas ventanas, esos altavoces, pongan énfasis y den visibilidad a tu trabajo, y guías tan prestigiosas como la Michelin, ¿no? La Repsol, por supuesto, pero la Michelin, que lleva 100 y pico de años, te reconozca y te prestigie con las estrellas, pues esto al final es súper, tremendamente importante. Sí es cierto que nosotros, tú cuando pones el mandil y te levantas cada día a trabajar, no buscas estrellas, tú buscas tu satisfacción del cliente, ¿no? Sería una equivocación importante abrir un restaurante pensando en las estrellas Michelin. Tú tienes que pensar en tu cliente, en hacer algo con personalidad, en tener a tu gente contenta y hacer algo muy especial, y luego los premios tienen que ir en paralelo, ¿no? Pero claro que ayuda, que te dignifican y que llevas una alegría tremenda. Pero no puede ser el objetivo el premio, ¿no? El premio tiene que ser una consecuencia de tu labor. ¿Y cómo es el proceso? O sea, Bueno, ¿viene alguien al sí, restaurante sí. y es en incógnito, o se sabe que viene? O... Sí, Michelin, bueno, por eso tiene el prestigio que tiene, ¿no? Ellos intentan al máximo posible que tú no te enteres, lo cual le da una solvencia Claro. a su criterio increíble. Luego, pues como todo, hay gente que no está contento con sus criterios, con sus valoraciones, pero es una guía particular, con un estilo particular, con unas formas particulares. Luego también hay que decirlo que tiene una independencia económica. Los inspectores pagan sus comidas, pagan sus viajes, lógicamente, entiendo, y pagan sus hoteles, porque también puntúan hoteles, y no deben nada a nadie. O sea, son una guía totalmente libre para dar, otorgar, quitar, poner, y a partir de ahí, pues bueno, no estará siempre al gusto de todos y no llevará al gusto de todos. Entonces, esto es impepinable, pero también es impepinable que es la guía más prestigiosa, la guía que todo el mundo hablamos de ella, hasta todo el mundo sabe lo que es la estrella Michelin, aunque no vea los restaurantes, y sabe de la importancia que tiene. Pues estas cosas solo se consiguen si se hace muy bien y durante muchos años, y Michelin lo ha hecho. Esto es incuestionable, ¿no? Y estos últimos años ha sacado estrella Michelin verde. Sí. Esto está relacionado con buenas prácticas de sostenibilidad, ¿no? Sí, y estas tenéis un par. Bueno, sí, ahí tenemos en Narvasu y en Casa Marcial la estrella verde, ¿no? Ellos, bueno, pues yo creo que como no puede ser de otra manera, hoy el tema de, bueno, pues de preservar la naturaleza, ¿no? Más que casi que la sostenibilidad, que a mí ya me cansa un poco esa palabra, todo el mundo dice sostenible, creo que... Pero bueno, yo creo que, bueno, pues premian de alguna manera, ¿no? Los proyectos donde, bueno, pues haces una cocina de cercanía, donde tienes un compromiso con tu entorno y con tu sociedad también, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues han tenido a bien otorgarnos estas dos distinciones, tanto en Narvasu como en Casa Marcial. Es algo muy, 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 muy guapo. Yo creo que Casa Marcial, si no hubiese sido sostenible, no se podría haber mantenido en el tiempo, ¿no? Tú puedes tener una excelencia absoluta como en nuestro caso, pero también tienes que tener un respeto y una manera de hacer las cosas que te hagan que pueda ser, digamos, viable, ¿no? Uh-huh. Y es que no va reñido, además, ¿no? La sostenibilidad o como te digo, que yo creo que es más cuidar los recursos naturales e intentar dejar un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, que yo creo que al final es la base de todo esto, ¿no? Ser respetuoso y preservar la naturaleza dentro de lo que puedas. Y ya por cerrar, la última pregunta, que es doble, que es hablar sobre el futuro. Vosotros, dentro de la casa, ¿cómo planteáis el futuro? ¿Cómo os inspiráis para hacer nuevos proyectos? Y luego también los recursos humanos de la casa. ¿Cómo contabas, 4 hermanos, 3 chicas estás tú?
y ahora también viene la segunda generación, está tu sobrino Chus. Ujú. ¿Cómo veis la Casa Marcial de aquí y el grupo Manzano de aquí a unos cuantos años? Bueno, nosotros, para contestar un poco a la primera pregunta, nosotros de casa tenemos una filosofía que un restaurante como Casa Marcial solo puede estar abierto si tú cada año tienes un margen de mejora y quieres hacerlo, Ujú. pero porque vaya contigo intrínseco en tu manera de pensar y de hacer, ¿no? Nosotros, al final, es un restaurante que si no tuviese como objetivo y como esa ilusión de decir, jo, pues hay margen de mejora y al final es una forma de vida y un modelo de vida más que un modelo de negocio, ¿no? Entonces, los proyectos y las motivaciones vienen dadas ahí, ¿no? Yo siempre tengo una máxima con todo mi equipo humano y joder, tenemos que ser un poco mejor que el 24, que el 23, y ahora Claro. el 25 tiene que ser mejor que el 24. Y en eso siempre estamos, ¿sabes? Y muchas veces son pues, detalles, pero que el cliente lo nota y yo lo noto. O sea, si yo no tuviese, bueno, junto con mis hermanas y ahora mi sobrino, la fuerza y las ganas suficientes para mejorar cada día, aun por tópico que suene, Casa Marcial no tendría ningún sentido. Claro. Porque no es un negocio muy bollante, no porque lo hagamos mal, sino porque donde estamos geográficamente, con la cantidad de equipo humano que hay y todo esto, pues ¿Cuántas personas sois? bueno, pues en Casa Marcial estamos 17 personas con nóminas, sin contarme a mí, evidentemente, y luego pues, habrá otros 10 de prácticas, estamos unos 27, 30 personas. Solo Casa Marcial. Sí, solo en Casa Marcial. Sí. Mucha gente. Y luego la otra pregunta que me habías hecho era... La transición, oye, pues hablábamos Sí. de Chus, de tu sobrino, de Sí, cómo, sí. cómo han pasado tus padres hacia vosotros, los 4 hermanos, Mm. esta tradición Ujú. gastronómica y ahora la paséis a la siguiente generación. Bueno, eso es muy guapo, ¿no? Bueno, pues que mira que Jesús también se haya cantado por esto. Es un tema que él ha escogido de libre elección, sin ningún condicionante por nada. Yo creo que esto tú no lo puedes, es una profesión lo suficientemente, te atrapa tanto tiempo y tanta dedicación que tiene que ser algo como por tu propia voluntad y que lo quieras, ¿no? Pero no deja de ser una suerte poder compartir con Jesús, además un chaval que está súper formado y con unas ganas también y con un chaval súper con la cabeza bien amueblada y es genial, ¿no? Y la transición yo creo que tiene que hacerse siempre cuando tú sabes, o sea, nosotros, y en mi caso particular, dejar también, ¿no? Saber dejar. Claro. Yo creo que para que esto sea realmente fructífero y tenga un sentido, mis padres nos han dejado siempre hacer y es la confianza, ¿no? Cuando tú ves que en este caso como puede ser Jesús, que es un chaval, pues como digo, con la cabeza bien amueblada, sensato, también con ese hambre y esa ilusión de su edad, de los 24 años, también con un poder de equivocación, como no puede ser de otra manera, pero tú tienes que saber ir dejándote a un lado en temas y no estar ahí como el abuelo cebolleta pensando que lo que tú hacías es lo importante y sus ideas no van a servir, ¿no? Dentro de un orden, trabajamos en equipo, pero es importante, ¿no? Mis padres nos han dejado plena libertad porque había una confianza y sabían que, bueno, pues que tal. Seguramente que habría mil cosas que ellos no hubieran hecho así, pero también tenían una inteligencia natural para saber. Yo creo que esto es vital, ¿no? A la hora de hacer transiciones generacionales en las empresas o los modelos. Genial, Nacho, pues de verdad un millón de gracias por haber Nada. venido aquí a nuestro podcast de Personas que dan vida. Gracias también por llevar la marca Asturias por toda España, por toda Europa, por Londres y estamos seguros desde la fundación de la Caja Rural de Asturias que Casa Marcial, que Narvasu, que NM, que todo el grupo Manzano seguirá cosechando éxitos como hasta ahora. O sea que Venga. muchísimas gracias. Pues a vosotros. Y nada, un millón de gracias por escucharnos una vez más. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo Comas. Chao, chao.